nuevas que han estado surgiendo, ¿no? Entonces, lo más actualizado que nosotros podemos conocer, porque nosotros podemos manejar ser community manager y podemos estar tal vez infringiendo alguna ley sin el conocimiento previo, no tener esa ignorancia de normatividad de las leyes mexicanas, ¿no? Entonces podemos también, sin querer, caer en infringir alguna ley y también llevarnos a a nuestros socios, a nuestros colaboradores, incluso hasta nuestro empleador, ¿no? O la persona que está confiando en manejar sus redes, ¿no? Entonces se me hace una materia muy, muy importante porque desafortunadamente pues luego no conocemos a fondo las leyes mexicanas que tenemos, ¿no? Así es, pues una idea muy, muy certera. Jorge. Pues, ¿qué esperaba de la materia? ¿O qué creía sobre la legislación que existe, sobre lo que nos rige, lo que nos rige para ejercer la función que nosotros queremos ejercer? También con las lecturas que nos proporcionó, pues me doy cuenta que existe un gran desconocimiento por parte de las leyes o falta de regulación. Como todas las leyes son perfectibles, manejan como que niveles de regulación que no son aplicables para los medios digitales. Está más enfocado a los medios masivos. Así es, totalmente. Vamos a ir avanzando en esta segunda, tercera y cuarta clase, precisamente a conocer más del tema. Es un ámbito de competencia nuevo y como tal, pues hay muchas cosas inéditas, es decir, nuevas, que aún no están reguladas al 100% y que en los últimos años ha habido un esfuerzo importante por adecuarlas. Y por otro lado, bueno, me estoy adelantando, bueno, hay una serie de disposiciones que aplican en el mundo real y también en el virtual, ante la ausencia de una legislación clara, pero también ante el hecho de que finalmente la virtualidad o lo digital no es más que un reflejo de lo que sucede en la realidad. Me refiero a ventas. Finalmente las ventas son a través de medios digitales, pero las ventas han existido de toda la vida. Evidentemente, bueno, hay algunas lagunas y algunas cosas por precisar. Y bueno, ya les iré mencionando algunas otras cosas. Ronald, ¿qué pensaste cuando escuchaste de esta materia? Sí, profe, no pensé que iba a ser toda la legislación, francamente, cuando escuché el tema de la materia, de todas las leyes que hemos visto, que usted nos envió. Sí sabía que era como la normatividad, regulación, cómo se rige, porque también esta maestría nos da como las herramientas para hacer marketing. Y el hecho de hacer marketing, mercadeo, pues obviamente tenemos que darnos a conocer y de alguna manera tenemos que conocer la normatividad para saber si infringimos o no a una de las leyes, no, de las normas. Pero viendo todo el contenido, pues es bastante extensa, interesante también, porque como usted mandó las leyes en ese mismo orden, es como el orden lógico de cómo se va dando esa secuencia de esa norma, de cómo se va rigiendo, que la verdad, sé que existía algo de eso, pero la verdad que bueno, son especialistas los que hacen todas esas leyes, ¿no? Francamente. Pero no pensé que fuese una materia tan extensa, sin embargo, sí sabía que tenía una idea de cómo se manejaba ese tema. Y nos faltan algunas más. Obviamente, pues el tiempo no nos da, como dirían las personas mayores, la vida no nos da, la materia no nos daría para ahondar, pero sí saber que hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta y pues son un montón, como dijera una TikToker. Esteban, ¿qué pensaste cuando escuchaste el nombre de esta materia? Bueno, cuando escuché el nombre o cuando nos indicaron qué materia nos tocaba, era más que nada
las leyes que hay, más que nada, y las que no hay, o las que hay y no se toman en cuenta. Porque pues, seamos sinceros, a veces no respetamos las leyes. Entonces, conforme a los archivos que mandó, igual, como dice el compañero, es como el proceso. No todas las leí, pero sí me di cuenta de que hay muchas obligaciones también de parte de nosotros hacia los usuarios, y también los usuarios tienen obligaciones. Entonces, principalmente leyes, reglas, cuando escuché el nombre de la materia. Así es. Y Abraham, bueno, tú estudiaste Derecho, así que Sí, probablemente tendrás sí. una Un visión. poquito, sí, vi propiedad intelectual, conozco un poquito igual, sabía que ya había una legislación de comunicaciones, tengo una amiga que también es la que hizo todas las leyes de telecomunicaciones, pues más o menos ya tenía una noción de todo el tema de regulación, y bueno, lo que se encarga el derecho, ¿no? A regular las normas y crear leyes. Entonces, sí, más o menos ahí también vi que hay algunos de comunicación de publicidad también hoy en día, si te dedicas a publicidad, te tienen que expedir una factura especial para un anuncio, ya no es como antes. O sea, sí hay mucha regulación hoy en día ahorita en tema de publicidad, en tema de comunicación. O sea, interesante, ¿no? O sea, está padre saber como base otra vez, y más que estamos viendo medios digitales. Así es, totalmente. De hecho, creo que en el listado que les envié, no recuerdo si viene la ley de propiedad industrial. Algunas leyes han cambiado. De repente, en España se llaman de cierta forma. En Colombia, que también han tenido un esfuerzo importante en temas de legislación. Así que, pues, de repente se queda uno. Yo he hecho estudios en España y tengo muchos. De repente estoy en grupos en que creo que soy el único mexicano, grupos de WhatsApp o de Telegram. Ayer estaba consultando en un grupo de Telegram qué hacer con mis iPods antiguos, porque empezaré, espero, hoy al gimnasio. Entonces dije, ¿en qué me llevo música? Porque mi batería no anda al 100, y entonces dije, bueno, me voy a meter a este grupo que, como les digo, es de muchos españoles, y de repente usaré algunos términos. Perdón, estoy buscando. Salud. El control, gracias, Salud. perdí el control, pero no el control de mis emociones o de mis pensamientos, sino el control. ¿Usted no entra a Clubhouse? Sí, sí, y de repente me salí porque fui pionero, se puede decir. Sí, porque tiene buena voz, y aparte siento que ahí, como a usted le gusta hablar y todo ese tema, se hace muy buena discusión, o usted puede ser un buen moderador, ¿no? Para abrir una buena sala y Y echarse una plática de horas. pues deberíamos de hacer una salita a ver si se anima en uno de estos días. A mí me Y gusta Clubhouse, sí. estuve y me salí porque de repente coincidí con 2 o 3 personas que me encontraba en todas las salas, y era medio chocantillo porque también hay mucho vedetismo, ¿no? Como en todas las redes. ¿No le encontró No, el doctor Cisneros, que estaba ahí? Uno que se llama doctor no Cisneros. me lo encontré. Sí, hay mucho debate, sí, desgraciadamente como cualquiera puede opinar, pues Ujú. realmente hay que tener un poco de paciencia, porque sí, pues ahora sí que es un grupo abierto. Bien lo has dicho, paciencia. Hubo 3 sucesos que detonaron una pausa en mi participación en Clubhouse. Uno, que me encontraba una chica venezolana. ¿Sí me escuchan? Me los pongo para escucharlos mejor también. Venezolana o colombiana, que decía que era funcionaria en Los Ángeles, en algún ayuntamiento. Tiene un nombre, cabildo, tienen un nombre especial en Estados Unidos, la administración municipal. En un momento lo recordaré. Y me la encontraba yo conectada todos los días, a todas horas, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué hora trabaja? Yo quiero un trabajo de esos. O era representante del gobierno de Colombia en Los Ángeles, algo así. Entonces se la pasaba ahí, y bueno, era de estas personas que no respetaban el turno, de comentarios, y todo era yo. Y llegó un momento en que me la encontraba hasta en la sopa, ¿no? Junto con un compañero que decía que trabajaba con Elon Musk
Y lo mismo, bueno, debe tener miles de personas trabajando en sus empresas. Es muy diferente decir trabajo con Elon Musk o trabajo en una de las empresas de Elon Musk, ¿no? Entonces, lo mismo, un vedetismo impresionante. Yo decía, bueno, ¿a qué hora este hombre está trabajando en los motores de los cohetes, que se supone que en eso trabaja, si se la pasa 5 horas en Clubhouse, ¿no? A horas, a horas de lunes a viernes, por lo menos de 9 a 4 de la tarde, ¿no? Yo igual estaba en el turno de tarde, ¿no? En fin, y que empezó a florecer una serie de vendehumos, ¿no? Es decir, estas personas que te ofrecen la solución mágica a todo, están picando los moscos, que te ofrecen la solución mágica a todo, y bueno, pero sí es un escenario excelente y tomar en cuenta tu recomendación, y de hecho he estado así como que regreso y regreso, solo que luego cuando no planeas te enganchas, ¿no? Y te quedas como 2 horas y a veces le huyo a eso, ¿no? Eso es lo que hay que hacer precisamente a raíz del comentario, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás manejando, cuando estás haciendo otra cosa, cuando estás desayunando, siempre y cuando no te pidan opinar, porque pues de repente se oye ahí el esfuerzo atropellado. Bueno, estamos hablando precisamente de redes sociales y Clubhouse, para quienes no la conocen, es una fusión entre una especie de YouTube en vivo con podcast, con radio, en donde es una red social que expresa las opiniones o los posts, son auditivos, son en tiempo real. Ya empezaron a haber algunas modificaciones en donde se quedan las grabaciones. Antes solo, si no lo escuchabas, te lo perdías, en donde creo que se guardan 7 días las grabaciones, ¿no, Abraham? No, no sé, hay algunas salitas. Mira, yo también a veces me gusta porque hay de todo. Entonces es como si entraras a un chat, pero tú puedes opinar y hay gente de todo el mundo y digo, está interesante pero creo que hoy en día ya la nueva graban. Pero sí hay gente que se la vive, ahí dice, atrapados en Clubhouse, ¿no? Está desde la Sí, mañana hasta la noche. esta noche. Hubo una sala que se llamaba la cafetería de Clubhouse, que funcionaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, a la hora que entrabas, esa sala y unos agarraban la estafeta. Yo creo que en mi primer día hice 5 horas o 6. Y de repente, como bien dices, alguien me dijo, oye, yo veo que tú eres bueno para esto, nos ayudas a moderar, y me quedé moderando porque hay moderadores, como de alguna manera lo estamos haciendo en este momento, y me quedé como por 6 horas. Entonces sí es algo que hay que administrar muy bien. Y el tercer suceso que detonó mi pausa unos meses en Clubhouse fue que escuché a una persona que decía que curaba el autismo. Entonces ya fue un despropósito. Dije, bueno, pues el premio Nobel de Medicina, ¿no? Entonces, ya saben, estas productos milagro que te venden, que mezclan meditación con esoterismo y soluciones mágicas y la buena vibra y el universo y estas cosas que... Pero bueno, en realidad me dejé sugestionar por estos sucesos, pero prometo regresar pronto y avisarles. Bueno, y yo les platico sobre el tema de la legislación. Cuando me lo plantearon, de repente tiene uno la mente en muchos lados. Cuando me lo plantearon hace unos 3 años, yo dije, bueno, evidentemente sí hay una serie, lo primero que pensé son una serie de políticas que existen en cada una de las redes sociales, términos y condiciones, es un término casi universalmente aceptado, no solo en todas las redes sociales, sino en las aplicaciones que compramos en nuestra Apple Store o en nuestra Google Store, o como se llamen según cada sistema operativo, pero básicamente Android y iOS, y que tienes que aceptar los términos y condiciones que son en una letra chiquita y que a veces son cobros al término de un mes, que en ocasiones es acceso a nuestras fotografías. Por ejemplo, estas aplicaciones que nos hacen ver viejitos o más jóvenes, o hacer una caricatura, avatar, como les denominan. Bueno, no estamos leyendo las letras chiquitas y en muchas ocasiones les estamos dando acceso a toda nuestra galería de fotos, a toda nuestra galería de contactos,
Y en algunos casos, aunque en Apple son muy cuidadosos con eso, en Android se da más, es más fácil dar una aplicación en Android que en iOS. En Apple te revisan muchísimo que no infrinjas, obviamente por ser un solo corporativo. Google también es un solo corporativo, pero Android lo utiliza muchos compañías celulares. Es más, ya me entró la duda, creo que sí sigue utilizando Android Google, porque creo que un tiempo lanzó un teléfono con su propio sistema operativo. Bueno, el punto es que no nos damos cuenta y aceptamos un montón de políticas a nivel digital que desconocemos o que no estamos conscientes y que en muchas ocasiones vulneran nuestros datos personales. Entonces, ese es uno de los temas también que pensé de inmediato, el tema de la protección de los datos personales, que ustedes sabrán que ya está para tener una fanpage en Facebook. Ya no hablo de una página web, de una fanpage en Facebook. Tienes que tener tu política de datos personales, de privacidad, en donde, bueno, vas a expresar qué uso le vas a dar a esos datos. Y bueno, es un tema relativamente reciente que se aplica incluso también esa política a los negocios que están grabando y tienen en la red. Tú llegas a por ejemplo, acabo de ver un tuit hace unos días en Café Punta del Cielo y una tuitera ponía ahí, la política estaba en un cuadro así, con un tamaño de letra yo creo que de 5, un Arial 5, imagínense, del tamaño de una hormiga, hasta arriba, ¿no? Casi en el techo, ¿no? Decía la política de privacidad de datos. Quiero pensar en torno a las grabaciones, porque había cámara, el uso que se le daba a esos datos, como al hecho de compartir una red. El hecho de que te conectes a Starbucks o que te conectes a una red en una plaza pública, nunca se conecten a la red de la Plaza de las Américas o ese tipo de plazas, porque ahí se dan una serie de fraudes y de robo de datos personales. Entonces, y si se conectan, no hagan operaciones con su banco, porque es como si le dijeran, banco, ahí va mi contraseña y mi nombre y mi NIP, y entonces en ese tránsito, ustedes saben, pues como es una red pública, cualquiera puede apropiarse de esos datos. Fue una de las primeras cosas que pensé, las políticas. Después pensé el marco en el que precisamente tienen su actuar todas estas empresas y que tiene que ver, como ya lo han mencionado, con derechos de autor. Por ejemplo, cuando empezaban estas cuestiones del marketing digital, pues nosotros acostumbrábamos a tomar una foto, ¿no? Pensemos en Esteban, que ya nos dirá, no sé si solo es un rubro de comida lo que hace, pero vamos a imaginar que, bueno, de una vez te pregunto, Esteban, ¿qué comida hay para que nos abras el apetito en esta mañana en tus food trucks? Es comida rápida, son tacos, burritos, nachos, quesadillas. Ya se me Vitamina antojó. T. Pura vitamina T. Entonces, imaginemos que Esteban dice, pues unos burritos, y pues me agarro ahí una imagen, busco en Google, busco en algún otro lugar, busco imágenes, y pues a lo mejor se encontró un burrito de McDonald's, porque estaba obviamente bonita la foto, buena iluminación, saturados los colores. Si llevaba jitomate, un color jitomate que difícilmente existe, o muy de vez en cuando en la realidad, y todos los colores vivos. Y Esteban dice, pues esta foto me gustó para mi publicidad, ¿no? Para poner ahí mi banner en mis redes sociales, para mandarla a imprimir. Y pues resulta que la imagen es un ejemplo que tiene derechos de autor, ¿no? Porque la tomó cierto fotógrafo, porque cierta empresa la mandó a hacer, o incluso que la registró ante el indautor, que también, como sabemos, y si no sabemos, lo recordamos, estoy de Bermudas y los moscos están dándose un festín. Entonces, por la ventana abierta. Entonces, pues de repente, no sé si ustedes han recibido algún tipo de reclamos, y si no, que también ustedes lo han hecho, porque cuando hacen un diseño o mandan a hacer un diseño y dicen, pues este es mi logo, esta es mi imagen, y de repente pues la anda usando cualquiera. Esa es una de las muchas cuestiones, los derechos de autor. Eso lo regula la INPI, ¿no? O sea, Lo lo que regula viene el INPI. siendo marcas y diseño, logotipo.
marcas, nombres, logotipos, imágenes, incluso si de repente tú eres diseñador y haces una serie de viñetas, puedes registrar, no recuerdo en este momento el dato preciso, pero puedes registrar 30, 40, puedes registrar una serie de imágenes ante indautor y te dan tu registro. Adelante, Román. Hay una ley que vi que era como el 2014 y ahora la pregunta era, ¿no hubo polémica cuando hicieron esas leyes? En Venezuela hubo, o sea, muchísima polémica porque decían que iban iba en contra de la libertad de expresión. Entonces, claro, leyendo la ley es algo como la ley de radiodifusión en Venezuela, algo así similar. Y yo dije, bueno, no sé qué habrá pasado aquí, pero en Venezuela hubo mucha manifestación porque de alguna manera querían regular, o regularon, de hecho, todo ese... ¿Alguien? Escucho una tele, sí. Querían regular toda esta... Los medios, la radio, la televisión, medios impresos, entonces fue bastante discutido ese tema. Al final el gobierno pues lo hizo, pero me causó curiosidad de repente si aquí pasó algo, no pasó nada, fue normal. Aquí ha habido varios intentos, Uno fue de un diputado, en ese momento era diputado, Omar Fallado, y es gobernador de Hidalgo, que intentó pasar una ley, no les gustaba la crítica. A ver, ¿quién está viendo su tele y nos hace? Esteban, ya te cachamos. Esteban, ya te cachamos que aparentemente estás poniendo atención y estás oyendo otras cosas. A ver, Esteban, ¿qué vamos a hacer contigo? Anda en Facebook. Anda en No, Facebook. es No. mi hija la que tiene el teléfono. Ah, bueno, le vamos a bajar un punto a tu hija. Bueno, al menos no estabas viendo contenidos de fútbol u otros que no mencionaré. Está viendo un video de caricatura, pero le salió la La publicidad que sale en el publicidad YouTube. de criptomonedas. Ajá. Exacto. Está bien, Esteban, pues gracias. Sí, gracias por bajarle. Pues en efecto hubo un debate, sobre todo porque ese personaje era muy criticado por algunas cuestiones muy particulares y pues de repente se lo tomó muy a pecho y metió una ley que no pasó respecto al intento de censurar las opiniones. Si no me equivoco, fue una cuestión que tenía que ver con el anonimato y con los insultos, se me va este nombre, cuando una persona levanta falsos, que es algo que estaba regulado en la ley, pero que después desapareció, calumnias o algo así. No pasó esa ley y bueno, ha habido muchos legisladores a nivel local sumamente ignorantes que lo han intentado hacer y no ha pasado. Actualmente acaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos, existen 3 poderes y no recuerdo si hablamos de la Revolución Francesa la semana pasada o íbamos a hablar y nos ganó un poco el tiempo y lo vamos a hacer. Una de las cosas que aportó el pensamiento que sucedió o que inspiró también, porque llega un momento en que no solo son consecuencias, sino son causas de el intento de modificar cosas. Hablando de la Revolución Francesa me refiero a acotar el poder y tiene que ver con nuestra materia. Recordemos que estoy dando un contexto, recordemos que decíamos que en la época esclavista y en la época feudal era lo que decía el señor feudal y se inventaba las leyes, se los modificaba a su gusto. Entonces cumplía una función de legislador porque hacía edictos y de repente decía, los que escuchen otros contenidos mientras están en clase, los vamos a colgar de los pulgares, ¿no? Por decir una tontería, por poner un ejemplo. Es decir, él inventaba la ley, era legislador, pero también era el juez, era el que decía, a ver, quién fue el que la infringió, y desempeñaba no solo el papel de juez, sino de ministerio público. Es decir, había una parte acusadora y había una parte que decidía. Entonces, aún en el sistema judicial hay sus equilibrios. Si no me equivoco, el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo que busca, precisamente como su nombre lo indica, garantizar el interés, la defensa de los intereses públicos
a través de buscar la observancia de la ley. Y estas acusaciones ante el Ministerio Público son expuestas en un tribunal, en un tribunal. Entonces, una disculpa. Entonces, todo esto, pues buscaba equilibrio. Si había una parte defensora, una parte acusadora, se presentaban pruebas a ver si es cierto, ¿no? Y entonces, bueno, el soberano hacía la ley, aunque hubiera algunas precedentes, pero podía modificarla porque tenía el poder absoluto, acusaba, sentenciaba y ejecutaba también. Y muchas veces eso era en un solo movimiento. Entonces no existía esta división que busca el equilibrio del poder, evitar la concentración del poder absoluto. Entonces se establecieron un poder que legislara, que discutiera, analizara y entre todos llegaran a un consenso para ver cuáles eran las normas que nos iban a regir. El poder legislativo. El poder judicial, que era el que se iba a encargar de dirimir las controversias. Unos hacían la ley y otros buscaban aplicarlas. Y el poder ejecutivo, que era el que se encargaba de la administración pública. Entonces, la Revolución Francesa, una de las cosas que trajo es la discusión y aplicación precisamente de esta división del poder para evitar el abuso. Entonces, estos intentos de acallar la voz de los demás, recordemos que no podías decir que la tierra era redonda porque te caía la Inquisición en esta asociación entre iglesia y Estado y poder absoluto en donde el rey tenía la razón o un grupo tenía la razón y se había apropiado el derecho de decir cuál era la verdad y había una verdad única. No podías decirle al rey o no podías decir no estoy de acuerdo, oigan, ¿por qué no nos organizamos un momento a cortarle la cabeza por cuestionar la autoridad? Entonces, no había libertad de expresión, había un poder absoluto. Y bueno, estos intentos de acallar a los otros, de tú no digas esto, obviamente representa una regresión y un atentado a la libertad de expresión. Desde luego, pues existen sus límites, ¿no? Existen los límites en la libertad de expresión como en el resto de las libertades, que es no trastocar los derechos del otro, ¿no? Imaginemos que yo digo, en el negocio de fulano de tal, hacen esto, en el negocio de Esteban, te dan carne de caballo, por decir una tontería, ¿no? Entonces yo puedo afectar al negocio de Esteban y él está en todo derecho. Me está afectando y a mí me lo compruebas o no lo dices, o si lo que dijiste hace que bajen mis ventas, tú estás obligado a pagarme una indemnización o una retribución. Entonces, evidentemente, hay un tema de regulación ahí que es importante, pero que sobre todo cuando viene de los gobiernos es el hecho de intentar acallar. Entonces, en este contexto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como saben es parte del Poder Judicial, hay diferentes instancias, los tribunales locales, federales y después la Suprema Corte, que es la que define los criterios, que es la que, expresado de una manera muy simple, interpreta la ley, porque a veces aquí está la ley, pero hay algunas lagunas o hay algunas cuestiones de interpretación que no son tan precisas y entonces se llega hasta la tercera instancia. En primera instancia es cuando un juez dice, sí, no le paguen a Esteban porque fue ejercicio de la libertad de expresión quien dijo eso. Y otra persona, y a lo mejor Esteban dice, no, yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, me voy a segunda instancia, a tribunales federales. Y probablemente salga a su favor o en su contra y él diga, no, me voy a una tercera instancia. Y que es entonces cuando los ministros de la Corte revisan el caso, revisan todas las leyes y todos los antecedentes y emiten lo que se llama jurisprudencia, emiten resoluciones y dicen, lo correcto es esto, como antiguos ancianos o como los jueces, lo correcto es esto. Y eso, ahora vamos a ver cuál es el proceso de creación de la ley, que es la iniciativa, discusión, aprobación, sanción e inicio de vigencia. Ahorita les voy a explicar cómo
cómo se crea una ley, aunque bueno, quizá la mayoría tiene una idea, pero ahora lo vamos a ver con precisión. Entonces, al dictar esa jurisprudencia, es otra forma de generar derecho o de generar normas, porque entonces puede que el día de mañana haya un caso similar y digan, yo pido que se resuelva a mi favor o en contra, según el que sea el quejoso, la parte acusada, acusadora, porque la Suprema Corte el año pasado resolvió en un caso esto. Entonces eso se considera como ley. Eso es la jurisprudencia. Si tienen duda, me dicen y se los explico de otra forma. Bueno, entonces en la Suprema Corte hace unos días hubo una discusión respecto a unas reformas a la ley de radio y televisión, si no me equivoco, que hay leyes que se llaman de diferente, que se llaman muy parecidos. Ahora las vamos a ver el día de hoy. Y que decía que un medio de comunicación debe expresar qué es información y qué es opinión, ¿no? Entonces, a ciertas esferas del poder en México les molesta mucho que les contradigan. Hay una frase que hizo famosa un periodista y que no hizo más que puntualizar lo que ya era un hecho, que decía: al poder no se le aplaude, al poder se le revisa. Y esa es una de las grandes, creo que la más importante función de los medios de comunicación, ser un equilibrio del poder, sin informar, pero también cuestionar. Entonces, por eso se le llama el cuarto poder, porque cuestiona, critica. Bueno, México es uno de los países más inseguros para ejercer el periodismo. Cada semana vemos lamentables hechos de atentados, amenazas y de muerte de periodistas que por expresar la verdad, una información o una opinión, otro los busca acallar u otros pues a través del crimen, a través del asesinato, a través de las amenazas. Entonces, pues no estamos muy lejanos lo que sucedía hace siglos, cuando no somos capaces de garantizar que una persona emita libremente su opinión, y en ocasión no es opinión, sino está poniendo del conocimiento de todos hechos que probablemente no son tan visibles a través de lo que se llama el periodismo de investigación, que en muchas ocasiones va más allá de lo que las propias autoridades en su incapacidad o en su complicidad no hacen. Y entonces de repente algunos medios dicen: oiga, está pasando esto. Y a esas personas a los que pone a descubierto, bueno, buscan represalias para callar esas voces, sobre todo en temas de transgresión de las leyes. Bueno, entonces esa resolución dictaminó que los medios de comunicación deberían de decir claramente cuándo era información y cuándo era opinión. Entonces es un tema debatido. Muchos piensan, y yo coincido, que también es un intento de limitar y un ataque a la libertad de expresión, el hecho de que digas, bueno, pasó esto, tal gobernante hizo o dijo esto, ¿no? Y que tengas de alguna manera el deber de informarlo tal cual y que tú lo critiques, ¿no? Que digas, bueno, a mí me parece fulano de tal anunció esta medida, pero es una medida sumamente equivocada, muchos no estamos de acuerdo, no están de acuerdo por tal. Entonces, bueno, este intento de acallar, de decirle a la gente qué es información y qué es opinión, bueno, se interpreta como un hecho de intentar limitar y de acallar esas voces que le molestan al poder, cuando un político inteligente y tolerante debería entender que, como decimos en México, no es monedita de oro para caerle bien a todos, y que es el mandatario. ¿Qué es el mandatario? El depositario de la autoridad. Los mandantes, en teoría política, desde la perspectiva ciudadana, somos nosotros, o deberíamos ser nosotros. En teoría es así, pero a veces no nos manejamos como ciudadanos, sino en ocasiones nos seguimos manejando como súbditos. Esta fue una de las grandes transformaciones que se dio a raíz de la caída del régimen feudal, de la irrupción de la defensa de las libertades, y que tiene un punto de expresión muy
particular o muy relevante con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es resultado de este movimiento de ideas de la Revolución Francesa, junto con la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, que toma estas ideas liberales que después impregnan el resto del mundo, y nuestro país no es la excepción, al garantizar en su Carta Magna, en su Constitución, en sus primeros 29 capítulos, artículos de la Constitución, las garantías individuales, entre las que se destaca el derecho a opinar libremente, y del cual vamos a hablar también el día de hoy. Entonces, bueno, este intento de acallar a los medios de comunicación en general, particularmente los medios digitales, es decir, cállate, no me critiques, porque yo soy el Estado, como diría Luis XV, yo soy la autoridad, yo soy la verdad. En Francia, también una de las cosas que precipitó la Revolución Francesa fue la época del absolutismo. Había un soberano, Luis XV, que decía, el Estado soy yo. Entonces, parece que algunos gobiernos siguen pensando eso, cuando hay una multiplicidad, una variedad de opiniones. Y regreso al tema de la diferencia entre la cultura del súbdito y el ciudadano. Entonces, el gobernante le prestamos el balón, el gobernante es nuestro gerente, es decir, el changarro, como diría el señor de las botas, el negocio es de nosotros, somos los accionistas y te contratamos a ti para que administres, para que pongas orden, para que tomes algunas decisiones, pero la autoridad es de nosotros. Nosotros somos los mandantes y tú eres el mandatario, ¿no? Es decir, en términos, eres el empleado, aunque en muchos países se siguen comportando como verdaderos soberanos, reyes o señores feudales. Entonces, bueno, y de repente algunos señores feudales en todo el mundo no les gusta que otros les digan, oye, yo no estoy de acuerdo, y entonces, ¿qué viene? Pues el intento de amordazar, de cállate, a través de disfrazar de mecanismos de no, eso no es información, es tu opinión, en un intento de minimizar. Entonces, esto pasó hace poco en la Suprema Corte. Desde luego es todo un tema que debemos buscar armonizar, y que, para finalizar esta parte de mi comentario, bueno, en muchas ocasiones, ante la inexistencia de contrapesos reales, de que el legislativo sea un contrapeso real, porque a veces eso sucede en América Latina, en Estados Unidos no tanto, y en otros países, porque existen ciertas figuras en su sistema político que probablemente el presidente es la primera fuerza y el primer ministro es de la segunda fuerza. Y cuando son regímenes parlamentarios, ya me entró la duda, ¿es régimen o regímenes? Ahorita investigamos. Entonces, bueno, debes compartir el poder. Entonces hay países en los que el presidente es del partido amarillo y el primer ministro es del partido azul, ¿no? O del partido morado, que entonces se comparte el poder, y las distintas carteras o los distintos ministerios o secretarías de Estado son designadas en acuerdo con el Parlamento, que aquí sería la Cámara de Diputados. Pero bueno, voy a todo esto porque, si bien es cierto, en algunas democracias como la de Estados Unidos existen lo que se llaman gobiernos divididos, es decir, que el presidente es demócrata, pero el electorado es lo suficientemente inteligente para decir, bueno, pero no le voy a dar una mayoría demócrata, le voy a dar una mayoría republicana. Entonces, puede ser un presidente demócrata y el control del Congreso, de sus diputados, de sus representantes ante el Congreso, se les llama ya, aquí serían diputados, son de una mayoría de otro partido. Entonces esto se vuelve un verdadero contrapeso, porque allá sí funciona el hecho de que el Congreso llame a cuentas. El presidente tiene que hacer algo como el informe, que se llama el discurso del Estado de la Nación, si no me equivoco, y también el Congreso puede llamar a cuentas si la situación es muy grave, o llaman cuentas a los secretarios de Estado, a los distintos
órganos del Poder Ejecutivo para que informe de ciertas cosas. Bueno, como en muchos países, sobre todo de América Latina, no existe eso, entonces el Poder Legislativo, si forma parte del mismo grupo del Poder Ejecutivo, pues se vuelve un órgano sumiso a lo que diga el jefe, el caudillo. Y no estoy hablando, seguramente muchos están pensando de un personaje en particular, estoy hablando, no es nuevo en México, tristemente, ni es exclusivo de un partido, ni es exclusivo solo de México. Pues Ronald nos podrá dar muchos ejemplos y los conocemos, ¿no? Tristemente en esta realidad latinoamericana. Entonces, como no existe un contrapeso real y los jueces a veces pues también están supeditados al poder temporal o sexenal y los ministros que también son propuestos o son sancionados y que hemos visto en los últimos años hasta perseguidos, hasta hacer que renuncien, pues entonces prácticamente vivimos en algunos casos un estado semitotalitario o autoritario, sería lo correcto, porque todos opinan igual que el que tiene el poder. Insisto, parece que estoy hablando con dedicatoria, pero esto no es nuevo, esto lo vimos hace 12 años y lo vimos los últimos 70 años en México. Bueno, y parece que hoy estamos regresando a los 70s. Entonces, bueno, en esta falta de equilibrio, entonces el ejercicio de la libertad de expresión a través del periodismo, a través de las redes sociales, constituye un verdadero y a veces el único contrapeso a ese poder que a veces parece autoritario, ¿no? Que es autoritario en el sentido de decir, si no opinas como yo, te descarto. Entonces, hay la importancia de este tipo de regulaciones que garantice, yo creo que la supremacía es el ejercicio de la libertad de expresión, con el condicionamiento que no infrinja o que no lesione los derechos de otros. Pero me refiero a los particulares. El poder no necesita que se le defienda. El que necesita que se le defienda es el ciudadano. Hace muchos años, creo que se los dije en la clase pasada, alguien decía que el sistema legal, que la ley representa la posibilidad que de vez en cuando el débil le gane al fuerte, o por lo menos el débil pueda defenderse del fuerte. Imagínense personas que tienen acceso, sobre todo en el sistema norteamericano, pero también en el sistema mexicano, personas, no es lo mismo una persona que tiene un defensor de oficio con la preparación, el tiempo y los recursos, que a lo mejor tiene 30, 50 o 100 casos un defensor de oficio y se entera 5 minutos antes de entrar a la audiencia de qué se trata tu asunto, a que te defienda un despacho que cobra millones de dólares, como en Estados Unidos, como a O.J. Simpson, ¿no? Como se pronuncie, y que le busca por todos lados y que tiene acceso a sin fin de abogados y de personas que investigan para que en ocasiones con una defensa tan eficaz logre no el objetivo de la justicia, sino el objetivo de la impunidad. Pero bueno, ya me receté toda una arenga, más que arenga, pues un análisis desde la perspectiva de la ciencia política y del derecho, de uno de los principales derechos, que es el derecho a la libertad de expresión, que como decía la clase pasada, son dos grandes derechos en el tema de los medios digitales, el derecho a informar o la libertad de expresión y el derecho a ser informado. Transversalmente pasan derechos de autor, derechos de consumidor, protección de datos personales, el uso de algunas cosas que tienen que ver con la reglamentación de esta libertad de expresión como lo plasmado en la ley de imprenta y una serie de cosas que son también reflejo de la evolución de los medios de comunicación. Ya me estoy saltando la presentación, pero pues la presentación es un guión, es un apoyo visual, es un guión que a veces nos sirve para nosotros tener ahí un mapa mental
impreso en nuestra presentación para tener la continuidad de ideas, pero que bueno, ya no les comparto y me sigo de filo. Entonces, y bueno, en un momento les pongo también la presentación. Entonces, esta evolución de los medios de comunicación pasó de cómo se hacían los libros en la antigüedad. Yo les pregunto, ¿cómo piensan o recuerdan que se hacían los libros antes de la imprenta? Pues con los escribanos. Con los escribanos. Ujú. También. Eran personas especializadas que obviamente que eran de alto rango. Como no cualquiera tenía el acceso a los libros, pues también no tenía acceso a poder aprender a escribir, ¿no? Y a los instrumentos como la pluma o tal vez la tinta, ¿no? Que después ya se inventó más adelante, ¿no? Entonces ellos eran los únicos que podían pues replicar, ¿no? Todos los textos en las hojas, ¿no? Así es. En las diferentes culturas así era, y bueno, encontró una capacidad de duplicación. Se está haciendo lenta, ya por un momento se congeló un poco mi pantalla. Pero pues lo que se hacía en la antigüedad era que tomaban estoy buscando, aquí está el arte, una de las ediciones que tengo del arte de la guerra, pero no es el arte de la guerra, es la ciencia y el arte de la guerra de von Clausewitz, también un clásico de la estrategia, también de la ciencia política. Entonces, bueno, pero es lo de menos. Entonces, lo que se hacía en la antigüedad y particularmente en la Edad Media, como bien lo dice su compañera, pues el vulgo, es decir, el pueblo, así se le denominaba, no tenía acceso a leer y escribir, eran unos cuantos iniciados. O eras noble y eras rico y te daban clases particulares por ser noble en tu casa o pequeñas escuelitas, o si eras pobre, bueno, la única posibilidad de tener acceso a la educación era meterte de monje. Y no a todos, ¿no? Pero se les enseñaba a leer y escribir, y había algunos, como en el ejército o como en muchos grupos organizados, especializados en cada cosa. Y existían lo que se llamaban, como dice su compañera Shanti, o Shanti. Shanti. Los monjes copistas. ¿Qué eran los monjes copistas? Y hablamos la sesión pasada de esta película, El nombre de la rosa. Es probable que esté en YouTube. No sé si está en Netflix. Si alguien quiere compartir, no sé, en el chat o en el grupo el link para que a algunos les interesó. Entonces ahí hay una escena muy, muy vívida, muy realista, muy gráfica de algo que sucedía, ¿no? Es decir, había en los conventos, había salones, había galeras, es decir, había habitaciones muy grandes, imagínense, con esa semi-oscuridad, pero de repente entrando esa luz a través de las ventanas angostas y altas, una luz mortecina, es decir, no tenue, y los monjes copistas ahí en escritorios copiando precisamente manuscritos o copiando los libros, inclusive haciendo las viñetitas, haciendo ahí los dibujitos. Entonces tenían ahí las tintas y toda la vida la pasaban precisamente copiando hoja por hoja, carácter por carácter, y era la forma en que se hacían los libros. Entonces era sumamente tardado. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, la iglesia era el censor junto con el poder. Recuerden que estaba sumamente interrelacionado el poder de los soberanos con el poder de la iglesia. Hoy existe la división de poderes y la forma religiosa de pensar en la gran mayoría de los países no incide, a excepción de los países de Medio Oriente, en donde prácticamente quien gobierna es la religión, ¿no? Es la imposición de estas creencias a todos, y no hay posibilidad de decir yo no estoy de acuerdo. No estás de acuerdo, a la horca, o al fusilamiento o al apedramiento. Bueno, entonces este tema de copiar, bueno, quien regulaba eso, bueno, pues era el clero, era el poder absoluto que decía, tú no puedes escribir de esto o tú no puedes leer esto.
Afortunadamente, en algunos casos, no se quemaba todo, no se perseguía al autor o simplemente se prohibía que se difundiera y a lo mejor existían esas bibliotecas, pero no cualquiera tenía acceso a leerlo y era muy controlado. Entonces, prácticamente quien decidía qué podías leer, pues prácticamente era el clero quien reproducía esos libros o quien te autorizaba, porque también comenzaron a ver, cuando se empieza a acercar el renacentismo, poetas también de repente lo hacían, uno que otro que sabía leer y escribir fuera del ámbito religioso y que pues hacían pues una especie de manuscritos. Seguramente todos ustedes son de la generación, les tocó el chismógrafo, ¿sí? Todos. Que era este libro en donde había preguntas y lo iban pasando. Entonces prácticamente era un manuscrito. Imagínense que escribían su libro en un cuaderno de esos, se escribe, y lo escribían y copiaban, y no había fotocopias, no había imprenta. Entonces imagínense que se escribían su libro de poemas o sus obras de teatro y ustedes solo las copiaban o contrataban a alguien para que copiaran. Entonces, pues una obra, pues imagínense, para que tuviera 10 ejemplares, o 50 ejemplares, o 100 ejemplares, pues era muy tardado. Y obviamente cuando circulaba, imagínense que dijeran, pues hay por ahí una obra que critica al rey, que de un tal Molière. Pues ¿quién es ese Molière? Pues era fácil, pues vive en la rue es la calle, ¿no? La rue 24, la rue no sé qué. En francés es calle, ¿no? O vía. Pues no había ni para dónde hacerse, ¿no? Ahí está tu letra, tu caligrafía, aunque fuesen incluso anónimos, ¿no? Había muchas sátiras o muchas críticas. Y en ocasiones estos libros, estos folletines, eran prohibidos y eran perseguidos sus autores si lastimaban el orgullo de ciertas personas poderosas, ¿no? Y recuerden que no había división de poderes. Yo digo que estás mal y quemen todos los libros, prohíbanlos y me encarcelan a ese tal autor por esto. Bueno, entonces, cuando surge la imprenta... También, perdón, Adelante, Shandal. también surge la creatividad, ¿no? De las letras capitulares en los libros, para hacer como diferencia y su propio sello, ¿no? Tal vez del escribano. Así es, totalmente surge la creatividad precisamente de la caligrafía, de las ilustraciones. A ver, alguien precísenos, por favor, cuándo se inventa la imprenta. Según yo, en 1642. Fue la Revolución Francesa. A ver, Bueno, y bueno, es Gutenberg, alemán. ¿En qué año? 1440. 1440, me fallaron 200 años. Según Google. No se equivoca. Bueno, entonces, imagínense, de repente, esos libros que se tardaban a lo mejor hasta un mes en duplicarse, de repente hacerlo, no sé, en un día, o en un día sacar 30 ejemplares, que nos hubiera costado un mes o 6 meses sacar 30 ejemplares. Entonces, esta posibilidad que nos dio la imprenta, entonces es la posibilidad que un civil, es decir, alguien no religioso, de repente pudiera reproducir un montón de cosas. ¿Y quién lo controlaba? De repente era así como que, no, espérate, vas a despertar a la gente a través de las ideas. Y entonces existían estas figuras de los censores, personas que iban ahí a vigilar. Imagínense que tienen ustedes a alguien ahí atrás, que tienes a alguien ahí atrás, Abraham, Esteban, Ronald, Jorge, Chandal, atrás de ti viendo qué escribes y que te digan, no, eso no, eso me lo quitas. O no te atrevas, o como ya escribiste esto, vámonos al calabozo. Entonces, bueno, era quien revisaba y autorizaba que se podía imprimir. No podía llegar cualquiera y decirle, oiga, don Juan Gutenberg, era Johann, ¿no?
si no me equivoco, oiga, don Juan, vengo a que me imprima esto. Pues no, no cualquiera podía imprimir. Entonces, este fue el primer medio, si no me equivoco, masivo de comunicación. Es decir, a través de este medio se hizo posible el hecho de la viralidad, hoy diríamos, bajo el lenguaje actual, el hecho de que se viralizara, de que fuese consumido por una gran parte de personas este tipo de información. Entonces, pues obviamente había un control del Estado, el que decía qué se imprimía, y al decidir qué se imprimía es yo decido qué lees tú. Pues podemos leer de todo, ¿no? Hasta versos satánicos, los versos satánicos de Salman Rushdie, que se escribe Rushdie, que de un literato iraní que de repente hizo ciertas obras literarias irreverentes, consideradas como prohibidas por su religión, y entonces, bueno, fue perseguido y fue cobijado, si no mal recuerdo, por el gobierno inglés en un esfuerzo de garantizar la libertad de expresión, de decir, bueno, estoy defendiendo, a lo mejor ni me gusta lo que escribes, pero defiendo el hecho de que tú puedas escribir sobre lo que quieras, particularmente si eso le molesta a un régimen autoritario, porque eso garantiza. Y de hecho lo decía uno de los pensadores de la Revolución Francesa, que si no me equivoco era Voltaire, a ver quién nos precisa, que decía que podré no estar de acuerdo con lo que dices, o Rousseau, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes de decirlo. Eso es lo que se les olvida a mucha gente en el poder. El hecho de que tenemos la libertad de disentir, ¿no? Y el hecho de que tú tienes derecho a no estar de acuerdo con lo que yo digo, y ni voy a buscar cerrarte la boca, ni voy a buscar perseguirte, porque entonces estaríamos en un régimen de pensamiento único. Y nos ha costado muchos siglos llegar al hecho de decir, oye, maestro, tú no tienes la verdad absoluta, ¿no? Yo tengo otra visión de las cosas y tengo otra opinión. Y que no nos ponga Voltaire. Entonces, esta libertad de expresión. Entonces, bueno, en esta ley de imprenta, bueno, durante mucho tiempo se buscó regular esta libertad y de alguna manera es el Estado el que regulaba. Veamos, les pido que abran el documento que les envié sobre ley de imprenta. De hecho, esta ley data y fue expedida por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista. Sería interesante ver cuáles fueron los antecedentes de la ley de imprenta. Recordemos que en la Revolución Mexicana, ¿recuerdan a los hermanos Cerdán? Obvio, claro, se poblana. Así es, a ver, platícanos. Jorge, ¿tú eres de Puebla? También tenemos. Ajá. Pues, bueno, ya les dije, originarios, a ver, ¿quién me platica de los hermanos Cerdán? Bueno, los hermanos Cerdán, pues fueron pues 3 hermanos, entre ellos Carmen Cerdán, que Paréntesis, eran... no eran los de los zapatos, eran otros 3 hermanos. Sí, exactamente. Ellos eran de clase alta, no eran de economía un poco apretada, eran de clase alta, en las cuales tenían pues ideas liberales, ¿no? Incluso ellos pusieron como punto de reunión su casa, una casa que está ahí en el centro de la ciudad de Puebla, que es se conoce como calle Santa Clara, porque ahí está una iglesia católica en honor de esta monja de Santa Clara. Entonces ahí hacían sus reuniones secretas, pues con todos los participantes que estaban a favor, ¿no? Todos con el mismo pensamiento, la misma idea, ¿no? Que tenían en ese momento, pero como todo, ¿no? Hubo, dentro de esas reuniones, pues hubo espías, en el cual pues delataron. Ellos tenían, en sí la revolución hubiera empezado el 18 de noviembre o antes, desde Puebla, ¿no? Entonces, pues hubo una persona pues que los delató. Entonces, pues ellos, lo poco que tenían de armas escondidas y su
organización un poco precaria, porque pues, no todas las personas querían perder sus tierras, sus negocios, entonces pues, se alzaron, ¿no? En armas, y entonces sale Carmen Cerdán y los hermanos en su balcón para invitar a toda la sociedad poblana para que se levantaran en armas y pudieran pues luchar con sus derechos, ¿no? Que desafortunadamente pues nadie de la sociedad poblana pues, los apoyó, ¿no? Entonces ahí empezó una pelea contra el ejército, una balacera que incluso los invito cuando visiten la ciudad de Puebla, pueden visitar y se ve los orificios de esos muros gruesos, ¿no? De esa balacera que hubo. Y pues obviamente detuvieron a Carmen Cerdán, a todos los hermanos, y hubo uno de ellos que se escondió en un sótano que tenían y logró vivir como 2 días o mucho 3, por lo mismo de la precaria, de la humedad y demás. Estaban escoltada la casa, y pues porque pues la inclemencia del mal funcionamiento del sótano, pues él tosió. Entonces uno de los soldados escuchó, levantó todo lo que había en la mesa, los tapetes y demás, y lo descubrió y le disparó, ¿no? Entonces pues murió ahí uno de los hermanos Cerdán, así como en breve. Así es, y bueno, también muchas gracias por esta cápsula histórica. Y algo también muy importante es que a través de diversos escritos también manifestaban sus ideas. Entonces, esta persecución a las imprentas en donde ellos difundían sus panfletos y donde ellos expresaban a través de estos impresos sus ideas, bueno, también fueron objetivo o objeto de la persecución. Entonces, pues hoy nos parece muy normal decir lo que pensamos y pues aunque ya no se usa mucho, imagínense pues que ibas a una imprenta y decías, oye, pues yo pienso de esto, del gobernador o del presidente o de cómo están las cosas tal, y hazme 50 copias que voy a repartir entre la gente. Y bueno, y el atreverse, bueno, de hecho era visto como un atrevimiento, como una afrenta, pues era suficiente para que sin juicio alguno mandaran precisamente a los soldados a perseguirte, a encarcelarte o a asesinarte, ¿no? Entonces, precisamente esta ley de imprenta, bueno, refleja que sucede a la Revolución Mexicana, pues refleja el intento de garantizar una serie en esta serie de regulaciones, garantizar ese derecho a la libertad de expresión, pero también el poder busca acotar o busca regularlo. Por ejemplo, en el documento que les envié, en el actual, bueno, ya viene borrado el 1, que está derogado, y que bueno, como no es una cuestión histórica, bueno, nos tomaría tiempo estar viendo el contenido de lo derogado, como referencia histórica está bien, pero bueno, nuestra materia se circunscribe a lo que está vigente más que al antecedente histórico, aunque estamos haciendo alusión, pero si no nos clavamos mucho en la historia. Pero como verán, ¿quién nos lee el artículo 2 de la ley de imprenta? Si lo tienen a la mano y si no, yo me arranco. Yo ya lo tengo aquí. A ver, me arranco. Bueno, ¿quién nos ayuda? Creo que Shanti está ahí. O Esteban, ¿quién nos ayuda? Sí. El que dice constituye un ataque a la moral. Bueno, artículo número 2, constituye un ataque moral. Número 1, toda manifestación de palabra por escrito o por cualquier otro de los medios de que habla la fracción 1 del artículo anterior, con la que defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores. Número 2. Toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones o por cualquier otro medio de las enumerados
en la fracción 1 del artículo 2, con la cual se ultraje u ofenda públicamente al pudor, a la denuncia o a las buenas costumbres, o se excite a la, espérenme que se me borró acá, a la prostitución o a la práctica de los actos liciosos o impúdicos, teniéndose como tales todo aquello que en el concepto público estén calificados de contrario al pudor. Número 3. Toda distribución, venta o exposición al público de cualquiera manera que se haga, de escrito, folleto, impresos, canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o litografiados de carácter obsceno o que representen actos lúbricos. Hasta ahí. Pues imagínense, pues, ¿de qué vamos a escribir, no? Evidentemente, Hugh Hefner bajo esa ley de imprenta, pues no tenía mucho que hacer, ¿no? Inclusive hay por ahí una película de uno de estos promotores de estas revistas en Estados Unidos, la vamos a buscar, y de cómo él lo que argumenta es la libertad de expresión, la libertad de publicar lo que, y esto estoy hablando de los 70s, y algunos consideraban como faltas al pudor el que imprimiera precisamente este tipo de revistas. No estoy hablando de Hugh Hefner, estoy hablando de otro, se me escapa el nombre, pero lo buscamos. Entonces, bueno, en ese entonces, bajo esa visión, pues no permitía hacer ciertos escritos. Estamos hablando solo de un artículo. Por ejemplo, ¿quién decide lo que es un delito? ¿Quién decide lo que es contrario a la moral? Brevemente, respecto a la moral y el derecho existen algunas diferencias. La moral es interna, no es coercible. Es decir, si tú haces algo contra la moral, aparte de que es intangible, quién lo define, quién lo decide, nadie te obliga. A diferencia del derecho que dice, haces esto o no haces esto. Y entonces, ¿quién impone la moral en turno? ¿No? Es sumamente subjetivo. Pero más allá de eso, imagínense si aplicáramos la ley de imprenta, aunque no se imprimen, imagínense los corridos o las narcoseries. ¿No están haciendo apología del delito? La Reina del Sur y todos esos personajes no se nos presentan como héroes. No hay acciones. Entonces, bueno, si se dan cuenta, hay muchas cuestiones que serían debatibles, ¿no? Incluso en el artículo, a mí me llamó la atención el artículo 6º, en el cual menciona que en ningún caso podrá considerarse delictuosa la crítica para un funcionario o empleado público si son ciertos los hechos en que se apoya y si las apreciaciones que con motivo de ellas se hacen son racionales y están motivadas por aquellos siempre que no se vierten frases o palabras injuriosas. Y tal es el caso, por ejemplo, de Lidia Cacho, ¿no? Este es un claro ejemplo totalmente que, pues, de la impunidad, ¿no? Está confabulada varios, los poderes, ¿no? Los 3 poderes, desde su arresto, el judicial, el legislativo, ¿no? Que llegó hasta el Senado, ¿no? Entonces, ahí es un claro ejemplo, como le comentaba Jorge, ¿no? Que desafortunadamente, al menos en México y en Latinoamérica, pues estos son como letras, ¿no? Porque en la praxis pues, es desafortunadamente otra cosa en pleno siglo XXI. Totalmente. A propósito de